Bé, doncs, arrenquem i comencem aquest 10è Congrés d'Intel·ligència Artificial i Big Data amb un tema punyent, l'impacte de la intel·ligència artificial en el món del treball. Molts de nosaltres hem pogut comprovar com els avenços dels darrers anys han anat impactant i ens han anat canviant en les nostres tasques diàries. Més enllà del debat, però, de si la intel·ligència artificial deixarà algunes professions sense feina, el cert és que també obre la porta a la creació de nous llocs de treball, a la creació de noves empreses i models de negoci. Estudis recents del prestigiós World Economic Forum fins a també anàlisis de consultores de renom internacional indiquen que cada vegada més empreses van adoptant sistemes basats en la intel·ligència artificial, però encara queda un llarg camí a recórrer, perquè encara són una minoria. I per què passa això? Doncs un element clau és l'educació. Cal treballar perquè el món acadèmic, les escoles, les universitats, també la indústria, les empreses i les institucions, totes elles en conjunt, formin i garanteixin que hi hagi professionals per treballar en totes aquestes empreses que demanden d'aquests professionals. És justament el que posem ara sobre la taula en aquesta primera ponència del Congrés de Big Data i Intel·ligència Artificial i de tot això ens en parlarà la doctora Anna Freire. És vicedegana d'Impacte Social i Innovació Acadèmica de la Pompeu Fabra, Barcelona School of Economics i amb una trajectòria com a investigadora reconeguda i també amb diversos guardons. Endavant, Anna. Bien, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación tan cálida que me has hecho. Es un placer estar aquí, dar gracias en primer lugar a la organización, porque además este es un evento al que le tengo mucho cariño, porque precisamente en uno de los años que se mostraban aquí en el resumen, en el 2015, yo estaba apenas aterrizando en Barcelona por segunda vez, antes había estado trabajando en Yahoo, pero bueno, venía a trabajar a la Pompeu. Y en este congreso se me otorgaba un premio por mi tesis doctoral, el Big Data Talent Awards, que si no me recuerdo mal, Marc me había entregado precisamente el premio, ¿no? Y 9 años más tarde pues estoy aquí dando una ponencia. Además es curioso porque yo por aquel entonces estaba trabajando más en temas de Big Data, estudiaba la eficiencia energética de grandes motores de búsqueda, pero ahora, bastantes años después, mi ámbito fundamental de conocimiento y de expertise es la inteligencia artificial aplicada a diferentes necesidades sociales, ¿no? Y es un poco también la evolución que ha seguido este congreso. Por aquel entonces ni siquiera tenía el nombre de AI en el título, ¿no? Pero hoy en día sí. Entonces, bueno, es un evento con el que me siento realmente muy unida y nada, felicidades por estos 10 años. Bien, pues empezamos la parte más interesante para vosotros, que es la parte de la ponencia. Yo habitualmente, bueno, yo soy docente, investigadora, y habitualmente mis charlas son para enseñar cómo entrenar algoritmos, no cómo entrenar personas, aunque indirectamente cuando estamos entrenando a personas, cuando estamos enseñando cómo entrenar algoritmos, estamos entrenando personas también, ¿no? Pero bueno, al ser esta una audiencia más técnica, quise centrarme más en la parte de cómo debemos de entrenar a la humanidad para la llegada o para esta ya presencia de la disrupción tecnológica que está causando la inteligencia artificial en diferentes sectores. Y bueno, para empezar esta charla, a mí me gustaría mostraros esta noticia que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. Klarna ha publicado recientemente en las redes sociales, esta es una noticia de agosto de 2024, que debido a la incorporación del uso de inteligencia artificial en su sistema, sobre todo de marketing y de servicio al cliente, pude reducir en gran cantidad el número de workforce, el número de empleados de su empresa. De hecho, aquí menciona que pasó de 5.000 a 3.800 en el pasado año y que quiere incluso seguir reduciendo esta cantidad hasta tener 2.000 empleados. Klarna es una fintech sueca, seguramente que todos la conocéis o la habéis utilizado en algún momento en el compra ahora, paga después. Y bueno, lo que ha hecho es introducir un chatbot para relacionarse con clientes, sobre todo a nivel de marketing o de servicio al cliente, ¿no? Bueno, la noticia, el título es cuanto más provocativo, ¿no? Porque dice, bueno, he reducido el personal, pero el personal que queda está cobrando más. Entonces, a lo mejor alguno de nosotros también diría, oye, si soy yo el que me queda en la empresa, no me importaría tampoco esta reducción de personal, ¿no? Si me van a pagar más. Pero este es solo un ejemplo de
muchos casos en los que la inteligencia artificial está reemplazando a personal, ¿no? Vemos aquí que el foro de International Monetary Fund estimó que el 40% de los trabajos serán de algún modo impactados por inteligencia artificial. Esto obviamente tiene dos caras, una positiva y otra negativa. Bien, toda revolución que hemos pasado como humanos ha traído pues, un progreso, ¿no? Y se espera que esta revolución de inteligencia artificial también lo traiga. Pero obviamente en su momento pues, han caído puestos de trabajo, ha habido una revolución a la que nos hemos tenido que acostumbrar y lo mismo nos pasará ahora. Habrá un periodo en el que obviamente bueno, pues, es posible que gente pierda trabajo mientras en parte el sistema educativo y las empresas no nos adaptamos a estos cambios y no hacemos frente a los nuevos puestos de trabajo demandados, ¿no? Más entrando en detalles, un informe de Price del 2024 que se llama el AI Jobs Barometer dice cosas positivas, ¿no? Vamos a empezar por la parte más positiva. Dice que, por ejemplo, las empresas que abracen esta inteligencia artificial pues incrementarán su productividad, multiplicarán su productividad prácticamente por 5. Y que además bueno, la demanda de trabajos de especialistas en inteligencia artificial crecerá un 3,5 veces más rápido que cualquier otro tipo de trabajo. Y ya volviendo a la parte económica, que obviamente hablando de trabajo es interesante, se estima que aquellas personas que tengan una formación especializada en inteligencia artificial podrán tener una prima salarial de hasta un 25% más, ¿no? Son perfiles pues, realmente demandados. Yo quiero hacer aquí también un análisis, pasando de lo positivo a casi ya lo negativo. No sé si conocéis el Future of Jobs Report, es un informe que hace el World Economic Forum. Hizo uno en 2020 y ha publicado otro recientemente ahora en 2023. Este informe se basa en un cuestionario, un survey a diferentes empresas, generalmente grandes empleadores. En este caso, en el 2023, creo que había en torno a 800 y pico empresas de todo el mundo, de diferentes sectores y que empleaban a más de 11 millones de personas. Entonces, bueno, la idea es sacar conclusiones sobre el futuro del trabajo en diferentes sectores, la transformación tecnológica, cómo afectará, etcétera. Bien, pues en el report de 2020 se hacía una estimación a 5 años que pasará pues, hasta 2025 y había una estimación que yo, pues, bueno, se creía bastante positiva, ¿no? En contra de lo que muchos medios de comunicación decían, se iban a crear alrededor de 97 millones de puestos de trabajo derivados de esta transformación tecnológica y se destruirían 85, con lo cual estábamos en números positivos, digamos, ¿no? Al final se iban a crear más puestos de trabajo de lo que se destruían. Hablamos del 2023, informe de 2023, se publicó en mayo de 2023, si no recuerdo mal. Esta es otra previsión a 5 años y se estima, sin embargo, aquí que se crearán 69 millones de puestos de trabajo, mientras que se destruirán 83. El panorama es bastante difícil, bueno, diferente al inicial, en parte gracias a un agente que ha surgido entre 2020 y 2023. Especie particularmente se ha popularizado no surgido, pero popularizado en noviembre de 2022, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo dudaba si se incluía ya el efecto de la inteligencia artificial generativa en este último informe, pero sí, parece ser que a pesar de ser publicado en mayo de 2023, pues ya menciona todo lo que es el impacto de inteligencia artificial generativa y quizá por eso pues, vemos que el panorama ha cambiado un poco de 2020 a 2023. Hablando de cambios de creación, destrucción de trabajo, seguramente que esto ya lo conocéis, cuáles serán los trabajos que crecerán más rápido, no que crecerán más, que crecerán más rápido. El top 10, pues obviamente no nos podíamos esperar otra cosa, especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en sostenibilidad, algo que también es súper importante, especialmente bueno, desde que se enunciaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Naciones Unidas, es algo que toda empresa, institución, universidad, gobiernos están persiguiendo, que es alinear sus objetivos con temas de sostenibilidad. Analistas de inteligencia de negocio, analistas de seguridad de la información, ingenieros o ingenieras de fintech, data scientists, and analysts, ¿vale? Son puestos de trabajo íntimamente relacionados con tecnología. Si nos vamos a la parte de aquellos trabajos que decrecerán o que se irán reduciendo más rápidamente, pues son quizás aquellos trabajos más administrativos, más relacionados quizás a lo mejor pues, con empleados a lo mejor de taquillas, de cajeros, servicios postales, bueno, menciono también legisladores, ¿vale? Trabajos que quizás se puedan automatizar más.
no nos quedemos tranquilos porque aquí a lo mejor alguno de nuestros puestos de trabajo también empieza a decaer. Obviamente no tan rápido como estos, ¿no? Pero es posible que alguno de los nuestros también se vayan decreciendo. Aquí me gustaba poner también que no todo es inteligencia artificial y han estimado también una lista de trabajos que crecerán de manera más amplia, no más rápido, sino de manera más amplia. Y aquí tenemos un panorama distinto. Fijaos que el primero son operadores de equipación en el sector de la agricultura. El segundo es conductores de camiones y buses. Profesores. Bueno, de hecho, en número 7 tenemos profesores de universidad y educación superior, entonces yo ahí me quedo más tranquila. Es una posible también transición que podéis hacer vosotros si queréis. Pero, sin embargo, en la parte de la derecha, ¿no? En aquellos que se irán reduciendo de manera más drástica, pues son similares a los que ya veíamos antes. O sea, a lo mejor se introducen pues, también guardias de seguridad o temas más relacionados con trabajadores de algunas fábricas, etcétera, ¿no? Que es esperado que en algunos casos se sustituyan por temas más centrados en robótica, ¿no? Bien, hablando de todo este paradigma de cambio de trabajo, cuáles crecerán más rápido, cuáles se irán destruyendo, tenemos que hacer notar que también se van a crear nuevos roles. Trabajos pues, que en ocasiones todavía pues, no conocemos, no sabemos bien pues, cuál es realmente la función de cada uno de estos roles, incluso depende de la empresa. Hoy mismo seguramente que un data engineer en una empresa tiene unos roles o unas tareas que a lo mejor en otra no. Hay ciertos roles que en una empresa todavía no se han desarrollado. Aquí hay una serie de roles nuevos o que están ya en auge, clasificados por diferentes clústeres, como por ejemplo marketing, ventas, datos e inteligencia artificial, ingeniería, people y cultura, ¿no? People and culture, que es lo que generalmente se llamaba recursos humanos, ¿no? Pero ahora queda como mucho más bonito llamarle people, entonces people and culture. Y aquí me gustaría hacer un ejercicio, ojalá que en lugar de estar aquí adultos, estuvieran niños o niñas. Y no me refiero a niñas o niñas de 5 o 6 años, sino niños o niñas o chicos adolescentes de 16 o 17 que están a punto de empezar sus carreras universitarias. Y les haría una pregunta, ¿qué quiere ser de mayor? Y estoy segura de que gran parte de ellos no mencionarían ni uno solo de estos puestos de trabajo, porque no se conocen. Y claro, si no se conocen, ¿cómo los vas a estudiar? ¿Cómo vas a encaminarte ya en una carrera educativa que te lleve a ejercer de un puesto de trabajo que no conoces? Que no conoces tú y que no conocemos a lo mejor muchos de nosotros, que estamos ya en el mundo tecnológico, pero a lo mejor algunos de estos roles en particular pues, no se conocen. Bueno, pues van a ser los trabajos del presente y del futuro, ¿no? Esta es una reflexión clara de que obviamente tenemos una falta de alineación entre el sistema educativo y lo que el mercado laboral demanda o va a demandar enorme, ¿no? Priman las carreras clásicas, gran parte de estos trabajos se cubren con personal a lo mejor de carreras que no son especialistas en estos temas, pero que a través de alguna formación o incluso formación interna de la empresa se va formando a la persona para realizar estos roles, pero no me cabe duda de que las universidades nos tendremos que poner las pilas antes o después para empezar ya a formar a las futuras generaciones desde cero en estos roles. Y estoy tirando piedras contra mi tejado. No solo hablamos de puestos de trabajo, sino también de skills, porque muchas veces mencionamos las hard skills, ¿no? Esas capacidades que son pues, más determinantes de nuestro puesto de trabajo. Pues, por ejemplo, en una persona más técnica, saber programar, saber construir algoritmos de inteligencia artificial, etc. Pero fijaos que las top 10, las 10 más populares skills de 2025, no son aquellas más técnicas. Empezamos con pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, autoaprendizaje, resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y análisis, creatividad, liderazgo. Ahora sí vienen las hard skills, ¿no? Tecnologías, uso de tecnologías, monitoring, no me sale la palabra en castellano, y control, diseño de tecnología y programación, etc. Resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad. Esto tiene mucho que ver con la salud mental, que es algo que nos deberíamos de empezar a preocupar también más desde las empresas, ¿no? Cómo también esa transformación tecnológica va a tener un impacto en la salud mental de los trabajadores. Yo soy especialmente sensible también a este tema porque uno de mis proyectos aplica la inteligencia artificial para estudiar problemas de salud mental.
Entonces, bueno, vemos aquí diferentes skills que hoy en día también pues, nos estamos poniendo más las pilas en desarrollar más esto a través de training, pero pues, tradicionalmente en los programas formativos tradicionales no integraban ese tipo de capacidades. Se esperaba pues, que las personas las fuesen desarrollando así pues, naturalmente, ¿no? O en función del puesto de trabajo que a ti te tocase, pues ir tú aprendiendo de manera natural. Bueno, pues no nos va a quedar otra que, obviamente, estamos hablando de las top 10 skills, ¿no? Que ponernos las pilas también para empezar a trabajar en ello, porque trabajando también se consigue. Es curioso que aquí algunas de estas características, por ejemplo, creatividad, razonamiento, resolución de problemas complejos, son capacidades que ya empezamos incluso a atribuir a máquinas. Se está discutiendo también mucho sobre si las máquinas son creativas o no son creativas, si razonan o no razonan. A mí me gustaría daros la definición de inteligencia artificial, una de las múltiples definiciones que podéis encontrar de inteligencia artificial. En particular, esta fue enunciada o está siendo utilizada por el Parlamento Europeo. Y fijaos que dice, inteligencia artificial es la habilidad de una máquina para demostrar capacidades similares al humano, como razonamiento, aprendizaje, planificación y creatividad. Claro, aquí podemos pensar, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo que tenemos hoy en día no es inteligencia artificial o es que ya las máquinas tienen este tipo de comportamientos? Me encontré este artículo, está publicado en Archive, no es un artículo súper maduro, pero es un artículo publicado recientemente, este año, por autores de la Universidad de Stanford, investigadores de la Universidad de Stanford, y es un artículo donde básicamente se intenta probar si las máquinas son más creativas que los humanos. Entonces, básicamente se le manda un modelo de lenguaje, un Large Language Model, un modelo grande de lenguaje, se le manda, o se le pide crear nuevas ideas. Y lo mismo se le pide a un grupo de humanos, ¿no? Y después estas ideas son evaluadas, digamos, por un comité y decide pues, qué ideas son más innovadoras. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que eran clasificadas como ideas más innovadoras, más creativas, más novedosas, aquellas generadas por los modelos de lenguaje. Sí es cierto que, bueno, también ha dicho que eran a lo mejor en algunos casos menos realizables que aquellas dichas por humanos, ¿no? Tiene algunas limitaciones este estudio, de hecho invita a hacer estudios un poquito más robustos, con más datos, etcétera, cuidando algunos detalles que en este artículo no se ha cuidado, pero bueno, es ya pues, un primer paso a aceptar que las máquinas podrían llegar a ser creativas. Esto podríamos tener otra charla, otra discusión grande entre todos nosotros. A mí me gusta destacar que hay estos tres factores que todavía nos distinguen bastante de las máquinas. El primero es lo que se llama la habilidad que tenemos los humanos, one-shot learning, la habilidad que tenemos los humanos para aprender, para generar aprendizaje a partir de pocos datos, de pocas experiencias. Y es algo que cuando hablamos de inteligencia artificial es realmente un reto. De hecho, pues, cuando tenemos grandes cantidades de datos, siempre y cuando sean de calidad, pues nos alegramos, ¿no? Los que hacemos modelos de inteligencia artificial, porque bueno, tenemos datos suficientes, es posible que podamos sacar un buen modelo. Luego, claro, depende de qué datos sean, qué calidad tengan, etcétera. Pero cuando tenemos pocos datos, ¿qué hacemos? En ocasiones la inteligencia artificial es inservible en este caso, ¿no? Tenéis un workshop de Karina mañana que precisamente creo que trata temas de Big Data versus Small Data, ¿no? Entonces creo que va a ser muy interesante charlar sobre esto. Pero bueno, de momento, ese tema de razonar con pocos datos es algo que hasta ahora los humanos hemos sido vencedores. Luego, la parte de la imaginación, aunque bueno, esto ya está relacionado con creatividad, podríamos discutirlo también, ¿no? Pero sí es cierto que los grandes modelos de lenguaje lo que hacen hasta ahora es pues, recitar. No saben lo que están recitando. Recitan, aprenden en base a ejemplos y en base a modelos probabilísticos generan más texto. Bueno, los humanos somos capaces pues, de dotar de más ideas, sensaciones mentales, conceptos, todo lo que nosotros creamos. Y por último, lo que llamamos la habilidad de integrar de manera muy fina toda la información que nos llega desde diferentes sensores que nosotros tenemos, ¿no? Eso lo hacemos muchísimo mejor que las máquinas. No nos comparemos con un coche autónomo, porque un coche autónomo, si no está entrenado para determinadas circunstancias que no ha visto nunca, pues es posible que no funcione en esas circunstancias. Pero un ser humano, con la información del contexto y el sentido común, podría salvarse de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, precisamente estas diferencias que todavía nos alejan de las máquinas es lo que ha hecho que se considere que todavía no hemos llegado a tener la inteligencia artificial general. No sé si conocéis, seguro que ya todos conocéis a Annie, Asi, Agi, estos diferentes modelos diferentes clasificaciones de inteligencia artificial en función de sus capacidades y similitudes con los humanos. OpenAI publicó una lista de 5 niveles
de inteligencia, digamos, para poder llegar a cumplir lo que sería la inteligencia artificial general, ¿no? Hoy en día se dice que estamos todavía en el nivel 2. ¿Vale? Se estimaba que llegaríamos a tener estos modelos de inteligencia artificial, hay quien decía en 2040, después de la inteligencia artificial generativa 2030, pues fijaos que todavía estamos en el nivel 2, a pesar de que la inteligencia artificial lleva existiendo desde los años 50, ¿no? Nivel 2 muy recientemente, porque con el último modelo de ChatGPT se supone que ya hace razonamiento, ¿no? Pero hasta hace unas semanas se consideraba que todavía no habíamos cumplido este nivel 2, que son los razonadores, ¿no? Entonces nos queda todavía por llegar a que estas máquinas pues, sean comparables con humanos y que estas máquinas pues, nos puedan reemplazar al 100% en gran parte de tareas, ¿no? Y de hecho creo que es algo que es un escenario que no va a ocurrir. Bien, al hilo de esto nos podría parecer que si la inteligencia artificial es un hype, ¿no? Esto es una pregunta que me hicieron a mí recientemente en una entrevista y me dejó pensando, porque claro, un hype generalmente ¿qué? Se define como algo prometedor, pero que de momento no está maduro suficientemente, ¿no? Bueno, pues podríamos pensar, oye, pues visto lo visto, la inteligencia artificial es muy prometedora, pero no es suficientemente madura, ¿no? Todavía no se compara con un humano. Bueno, pero aunque no se compare con un humano, a mí me gusta pensar que no es un hype por dos motivos. No es algo reciente, estamos trabajando en inteligencia artificial, o se ha trabajado en inteligencia artificial ya desde los años 50, con mayor o menor evolución, obviamente mucha más evolución en los últimos años por la explosión de la generación de datos y de la computación. Y por otra, que ya ha sido aplicada con éxito rotundo en diferentes ámbitos, que a lo mejor no necesitan que la máquina piense como un humano, pero lo que tiene que hacer lo hace muy, muy bien. Y ha llevado al éxito a muchas empresas, ¿no? Por ejemplo, pues, conocéis el caso de Amazon, donde su CEO, ex-CEO decía, si tengo 3 millones de clientes en la web, debería de tener 3 millones de tiendas. Esto es imposible en la vida real, pero mediante los sistemas recomendadores hace que cada uno de nosotros tengamos una tienda particular online. Este es el ámbito del e-commerce, pero vayamos al ámbito de la salud. Ya tenemos sistemas que predicen cáncer con más adelanto que un profesional de la salud, ¿no? Pues a través de análisis de imagen, en este caso he puesto un cáncer de pecho, pero tenemos también temas de cáncer de próstata, de pulmón, etcétera, que los sistemas algorítmicos pueden detectar de manera más precoz un cáncer que en el caso de los profesionales. Sí es cierto que en el ámbito de la salud hay diferentes causas o diferentes motivos por los que no está realmente 100% integrada, temas éticos, temas de falta de confianza de los profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que estamos en un entorno donde ya tenemos algoritmos que funcionan bien, sabemos cómo entrenarlos, sabemos que podemos llegar a hacer que realicen tareas de manera muy, muy eficiente, y nosotros, ¿estamos realmente entrenados o necesitamos estar entrenados para este cambio? Porque mucho se habla de entrenar algoritmos, pero poco de entrenar personas. ¿Qué pasa si no entrenamos a las personas en este cambio digital? Bueno, pues podemos tener 3 efectos secundarios. Uno para las personas, que es desempleo. Obviamente, si nos quedamos sin capacidades para abrazar esta nueva disrupción tecnológica, pues nos pasa lo que le ha pasado a algunos de los empleados de Klarna. Para compañías, obviamente, si no formamos a gente especializada en las nuevas skills que se demandan o estos nuevos roles o puestos de trabajo, puede ser que no encuentren talento. Y este es algo que seguramente muchos de vosotros en vuestras empresas ya estáis notando, que falta talento. Y para gobiernos, obviamente, como consecuencia de los 2 puntos anteriores, podemos llegar a situaciones de desigualdades sociales y problemas económicos. Entonces, ¿cómo entrenamos humanos? Aquí me gusta dividirlo en 2 partes. ¿Cómo entrenamos a los trabajadores actuales y cómo entrenamos a las futuras generaciones? A los trabajadores actuales ya se están tomando estrategias, ya se están haciendo estrategias, sobre todo de formación interna en empresas. Aquí vemos una gráfica también del Future of Jobs Survey de 2023, donde la mayor parte de las empresas definen como una estrategia prioritaria en su empresa el entrenamiento, el aprendizaje, o bueno, inversión, ¿no? En entrenamiento, en formación de sus empleados, ¿no? Sin embargo, mirad en la última parte, la última línea, solo el 12,8% se inclina actualmente por reducir los empleados de manera drástica. Aunque bueno, esto si lo miramos con doble lupa, fijaos la segunda barra, acelerar el proceso de automatización es algo también prioritario en las empresas y esto puede llevar, obviamente, como consecuencia también reducir el número de empleados de una empresa.
Entonces, está siendo una prioridad para empresas porque obviamente saben que es algo necesario. ¿Cómo pueden las compañías continuar entrenando, empezar a entrenar a sus empleados? Bueno, pues con programas de formación internos o externos. Esto es lo que se llama reskilling o upskilling. Reskilling, vamos a darles nuevas skills, estas nuevas skills que a lo mejor están demandadas, más soft skills, más tema de cultura del cambio, de trabajo en grupo, de pensamiento crítico, etc. Y también skills más técnicas para aquellos que no sean tan técnicos, ¿no? Upskilling, pues skills más avanzadas, que te complementen, que te refuercen, ¿no? Y más colaboración con academia también. En ocasiones esta formación no la podemos dar desde dentro de las empresas. Necesitamos pues, delegar pues, en un ente que esté acostumbrado a hacer este tipo de formación, ¿no? Desde nuestra escuela le llamamos, por ejemplo, formación in company o formación a medida en otras escuelas, que es formación muy específica para empleados de empresas de diferentes departamentos, que es formación a medida que puede buscar la empresa para sus empleados, ¿no? Claro, esto es si queremos mantener a los empleados en la empresa o si los empleados se mantienen, ¿no? No son despedidos, digamos. En el caso contrario, ¿cómo se podrían las personas formar a sí mismas? Bueno, tenemos bootcamps, es algo que está en gran crecimiento. Incluso tenemos bootcamps para gente a lo mejor en riesgo de exclusión social, que son gratuitos, para personas a lo mejor, bueno, incluso para mujeres, ¿no? Para incluso luchar contra estos sesgos de género que hay en posiciones más tecnológicas. Cursos de posgrado, cursos online cortos, es algo que nos da también una potencia especial a poder hacer formación en cualquier universidad, en cualquier institución del mundo a través de cursos online, que en muchos casos son incluso gratuitos, ¿no? Obviamente tenemos que tener fuerza de voluntad para ello, pero ahí estamos. ¿De qué nos tenemos que formar? Bueno, pues lo que ya hablamos, ya no tanto de hard skills, sino también de soft skills, ¿vale? Temas muy transversales, muy multidisciplinares. No nos interesa que todo el mundo sea ingeniero, nos interesa que todo el mundo pues, tenga skills que les permitan capacidades tecnológicas y capacidades también que les permitan llevar a cabo su puesto de trabajo dependiendo de cuál sea. Futuras generaciones. Obviamente tenemos que formar a las futuras generaciones. Esto es algo que ya he apuntado previamente en aquella slide donde os hice reflexionar con los niños. Fijaos que se estima que en 2030 en Europa se necesitarán 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones y solo habrá 12 millones. ¿Vale? Esto obviamente es un problema. Estamos destruyendo trabajos, pero aparte para aquellos que quedan, que son menos, no vamos a tener personal. Obviamente esto tenemos que luchar contra esto, ¿no? Fijaos que además la falta de skills en el mercado laboral es una de las barreras fundamentales para el avance tecnológico de las empresas, ¿no? Para esa transformación de negocio. Y ya no solo de los empleados, sino también de liderazgo, ¿eh? Ojo, porque a veces dejamos como que la cúpula, bueno, la cúpula no tiene que aprender, ¿no? La cúpula compra el training para los empleados, pero en ocasiones esta barrera que impide que muchas empresas pues, acojan o se abracen a esta revolución tecnológica es precisamente la cúpula. O sea, que el liderazgo, los directivos de la empresa, pues también fórmense en estas nuevas disciplinas, ¿no? Para acogerlas con más cariño en la empresa y poder llegar a ser una de las empresas que multiplica su productividad por casi 5 puntos. Vale, entonces aquí podríamos pensar, vamos a formar a futuras generaciones. ¿Cómo de bien estamos en formar a futuras generaciones? He sacado este estudio del Artificial Intelligence Index Report de 2024. Fijaos que aquí sitúa a España en puesto número 8 en el número de estudiantes de grado en temas relacionados con informática, computer science, computer engineering, IT, en 2022. Parece que no estamos mal, ¿no? Bueno, no estamos tampoco muy arriba. Algunos de vosotros podéis decir, bueno, vale, pero es que a lo mejor no estamos más arriba porque la población es menos, pero en la misma gráfica por 100.000 habitantes ni siquiera aparecemos, ¿vale? Fijaos otra gráfica. Esta sí que es bastante más preocupante. El porcentaje de cambio en número de graduados entre 2012 y 2022 en España. Fijaos el cuadradito aquí rojo, menos 14%. Es decir, estamos produciendo menos graduados en disciplinas técnicas. Claro, esto es un problema. No estamos formando la base, ¿no? ¿Qué pasa con másteres? Inicialmente estamos bien situados, y en el porcentaje de cambio también. Es decir, el sistema educativo está generando mucho más educación postuniversitaria para dotar a las futuras generaciones de estas capacidades más tecnológicas, ¿no?
Entonces es algo que no sirve solo para futuras generaciones, sino para generaciones actuales. Para haceros reflexionar, en ocasiones pensamos es que los jóvenes no quieren estudiar carreras tecnológicas. Esta es una noticia de 2020 donde se decía que 16.000 estudiantes en España se habían matriculado en ingeniería informática como primera opción, pero solo 9.000 encontraron plaza por el hecho de que no había más plazas de ingeniería informática en España. Entonces, no es que no quieran estudiar, es precisamente que nos tenemos que poner las pilas y lanzar más carreras. Obviamente, desde 2020 hasta aquí se han creado nuevos grados, algunos ya centrados en inteligencia artificial, pero no estamos dando respuesta a todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Más programas universitarios, grados, másteres. En másteres parece que lo estamos haciendo bien. Más contenido tecnológico, ya no solo grados, másteres, sino salpicar de tecnología, de las nuevas skills en diferentes carreras que nos permita formar perfiles multidisciplinares. Y también cursos no universitarios. No todo es universidad, ni todo el mundo necesita ir a la universidad. ¿De quiénes son los responsables de todo esto? Gobiernos, compañías y personas. Todos tenemos una responsabilidad: transformar el sistema educativo, formar a los empleados de nuestras empresas y formarnos a nosotros mismos. Todos tenemos responsabilidad de esto, así que os animo a que continuéis entrenándoos, no solamente con los zapatos de las zapatillas de correr, sino también en temas de inteligencia artificial y soft skills. Muchísimas gracias. Marcho, ¿no?